Hola, ¿qué tal? Otra vez con ustedes para llevarles un video más. En esta ocasión vamos a trabajar con estadística, específicamente con una de las medidas de tendencia central para datos agrupados, el cual es la media aritmética. Tenemos acá un conjunto de datos que ya nosotros en un video anterior, en el video que hicimos sobre tabla de frecuencia, ya nosotros ordenamos y cotejamos en una tabla de frecuencia. Entonces con ese mismo conjunto de datos vamos a trabajar en esta ocasión. Los quise traer para contextualizar un poquito y puedan tener una idea de dónde sacamos esos datos. También compartir con ustedes el por qué y de dónde sacamos esos datos. Dice aquí que se muestran los índices de masa corporal de 30 estudiantes en una sesión de estadística. Aquí nos define lo que es índice de masa corporal y cómo podemos calcularlo. Para calcular el índice de masa corporal, este se determina a través del cociente del peso de la persona en kilogramos. Por lo regular las personas se pesan en libras. Una vez tenemos ese peso en libras, hay que llevarlo a kilogramos. Igualmente aquí la altura, que por lo regular la gente se mide, las personas se miden en pulgadas, debemos esa altura en pulgadas llevarla a metro. Entonces con esta fórmula, una vez tenemos esas conversiones, podemos hacer el cálculo del índice de masa corporal de cada persona. Por ejemplo, para esta persona que tiene un peso de 79.3 kilogramos y una altura de 1.87 metros, resolvemos acá, elevamos al cuadrado y dividimos 79.3 entre 3.49 y nos da que esa persona tiene un índice de masa corporal de 22.67 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ese numerito nos dice, nos ubica acá en la tablita. Esta tabla es la tabla de categorización de la OMS, que a partir de ella y a partir de este numerito podemos ubicar si esta persona está en sobrepeso, si es obeso tipo 1, obeso tipo 2, si tiene un peso normal, etc. Entonces para eso nos sirve el índice de masa corporal. Como podemos ver, esta persona tiene un índice de masa corporal de 22.67, por lo que está en este renglón. 22.67 queda comprendido entre 18.5 y 24.9, por lo que esa persona tiene un peso normal. Esto fue para contextualizar un poquito los datos que vamos a representar en la tabla que viene a continuación. Entonces, acá vamos a trabajar, vamos a calcular la media aritmética para esta tabla. Bien, entonces, acá tenemos la fórmula para calcular la media aritmética cuando el conjunto de datos está agrupado en una tabla de frecuencia. Dice que la media va a ser igual a la frecuencia simple F1 por X1 más F2 por X2 más F3 por X3 y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso dividido entre n. Ahora bien, ¿qué significa F1, X1, F2, X2? F1, según la descripción que tenemos aquí, dice F1, F2, F3 hasta Fn. Son las frecuencias simples de clase. Se refiere a esto. Y X1, X2, X3, Xn son los puntos medios de clase que lo tengo aquí al final. Entonces, la fórmula dice que multiplique la frecuencia simple de la primera clase, que es 7, por el punto medio del punto medio de la primera clase, que es 20.5, más la frecuencia simple F2, frecuencia simple de la segunda clase, se va a multiplicar por el punto medio de la segunda clase, y así sucesivamente. Por lo que de inmediato vamos a comenzar. Tenemos poco espacio, entonces vamos a llevar el lapicito. Vamos a tener que X medio, vamos a decirlo en este espacio, y aquí va a ser igual frecuencia simple de la primera clase, que es 7, por el punto medio, que es de la primera clase, que es 20.5.
más, dice la fórmula, F2 por X2, la frecuencia simple de la segunda clase, que es 9, por su punto medio, que es 25.5. Entonces sería 9 por 25.5. Más la frecuencia simple de la tercera clase, que es 8, se multiplica por su punto medio, que es 31.5. Más, dice la fórmula, 5 por su punto medio, que es 37.5. Cierro paréntesis. Más 1 por 43.5. Si multiplico 0 por 49.5, eso me va a dar 0. Y todo eso dividido entre n, pero n es 30. Pero acá, una forma de yo conseguir a n, aquí me dice que son 30 vendedores, ahí me lo dan en el mandato. Pero si no me lo dan, una forma de conseguirlo es sumando toda la frecuencia simple. Bien, entonces, vamos a hacer una división aquí. Nos queda que la media aritmética va a ser igual hacemos todas estas multiplicaciones primero. 7 por 20.5 nos da 143.5 más 9 por 25.5 nos da 229.5 más 8 por 31.5 nos da 252. Más 5 por 37.5 nos da 187. Más 1 por 43.5 nos da 43.5. Y todo eso lo vamos a dividir entre 30. Entonces, acá vamos a realizar toda la suma que tengo acá arriba: 143.5 más 229.5 más 252.5, y eso nos da 856, que voy a dividir entre n, que es 30. 856 lo obtuvimos de la suma de todas estas cantidades. Y nos queda otra división por acá, que al dividir 856 entre 30 nos da que la media es 28.53. Con eso hemos calculado la media. Pero lo importante de este numerito no es solamente que nosotros aprendamos a calcular la media aritmética en un conjunto de datos agrupados, sino que a partir de ese número nosotros podamos hacer interpretaciones. Entonces,
Si nos vamos a la tablita anterior, donde estaban las categorizaciones, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué significado tendrá esa media. Vamos a la tablita original. Recuerden que el valor que encontramos para la media fue de 28.53, lo que significa que 28.53 está comprendido entre 28.53 está comprendido, perdón, entre 25.0 y 29.9, lo que significa que en promedio, ese grupo de personas está en sobrepeso. Ese es el significado que tiene la media aritmética para ese conjunto de datos agrupados en esa tabla de frecuencia. Repito, la media aritmética nos dio 28.5. Cuando vamos a la tabla de categorización, vemos que el valor de la media aritmética nos da 28.53, o sea, está comprendido acá en sobrepeso. Por tanto, podemos establecer que en promedio ese grupo de estudiantes de esa sección de estadística está en sobrepeso. Y con esta interpretación finalizamos este video, esperando que le haya sido de su agrado. Nos veremos en otros videos más adelante, donde vamos a trabajar mediana, y luego tendremos otro, vamos a trabajar la media. Así que con esto concluimos, así que muchas gracias.